Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 23 de abril de 2026. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los jueves vamos con el cierre semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local, en el cual tenemos dos cosas relevantes que comentar. La primera es la presentación oficial desde el punto de vista político del plan de reconstrucción y desarrollo económico presentado por el gobierno del presidente Kast, que según varios medios locales ya cuenta con la viabilidad política para aprobar la idea de legislar. Este proyecto está compuesto por 40 medidas, como la eliminación transitoria del IVA, a la nueva vivienda, incentivo a las pymes y rebaja de impuestos corporativos. Busca mejorar el atractivo de Chile, elevar el PIB tendencial, fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorar la productividad, entre otros objetivos. Por supuesto, y siempre analizándolo desde el punto de vista de estrategias de inversión, estaremos pendientes respecto al avance de este proyecto y sus eventuales efectos en las variables macroeconómicas más relevantes y, por supuesto, en las cotizaciones de renta fija local, renta variable local y tipo de cambio. La segunda publicación relevante a comentar es la publicación por parte del Banco Central de una nueva encuesta de operadores financieros pre-reunión de política monetaria que se llevará adelante entre los días lunes y martes de la próxima semana. Respecto a las expectativas inflacionarias, muestra que el mercado espera un 1.6% de inflación mensual en el mes de abril, cifra que ya recogerá los efectos del alza en los precios, dada el alza de los combustibles, anunciada por el gobierno y ya realizada en el contexto de aumento de los precios del petróleo, producto de la guerra en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán. Respecto a la expectativa inflacionaria, muestra que durante los próximos 12 meses el mercado espera que la inflación se ubique en su medición anual en el 4% y que a 24 meses se ubique en el 3.2%, levemente por sobre la meta del Banco Central en esta materia, situada en el 3%. En cuanto a expectativa de tasa de política monetaria, que actualmente se encuentra en el 4.5%, el mercado no espera cambio en la misma durante los próximos 24 meses. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, en Upside Capital coincidimos con esperar alza de la inflación, pero sostenemos que estas serían de corto plazo, que la inflación va a mostrar convergencia a la meta del Banco Central durante los últimos meses de 2026, principios de 2027, y que por ende el Banco Central volverá a evaluar potenciales recortes en la tasa de política monetaria. En ese contexto, mantenemos nuestra recomendación de inversión de preferir instrumentos de inversión de renta fija local por sobre depósitos a plazo y fondos money market, en un contexto donde la expectativa de futuros recortes en la tasa de política monetaria en Chile es un factor relevante para mantener retornos en renta fija local sostenidamente mayores a depósitos a plazo y fondos money market. Analizamos hoy fondos mutuos de Sura AGF, aliado estratégico a Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para llevar a cabo las estrategias de inversión formuladas en Upside Capital para nuestros clientes. Dos fondos de renta fija componen nuestra estrategia de inversión en Sura AGF, Fondo Sura Renta Local UF, que mantiene un retorno en lo que va de abril del 0.72%, y Sura Renta Bonos Chile, que mantiene un retorno en lo que va de abril del 0.68%. Estos fondos mantienen un retorno durante los últimos 12 meses del 5.59% y 6.25% respectivamente, muy por sobre el retorno del fondo Money Market de Sura Renta Depósitos Chile, tomándolo como referencia del mundo Money Market y de depósitos a plazo, que mantiene solamente un retorno en los últimos 12 meses del 3.47% y del 0.2% en lo que va de abril. En cuanto a renta variable local, el IPSA ha tenido hasta ahora una semana negativa, retrocediendo desde 11.430 puntos aproximadamente, nivel de apertura el día lunes, a 10.960 puntos, el nivel donde cotiza hoy, que cae levemente un 0.36%. Durante esta semana muestra un retroceso del 3.36%, un retorno en lo que va del año del 4.59% y durante los últimos 12 meses un retorno del 38.38%. Renta variable local continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión, en línea con una esperada recuperación de las expectativas de crecimiento de nuestra economía, que favorecerían por supuesto el ejercicio de la empresa y por ende el precio de sus acciones y bonos, impulsado esto entre otros factores por las políticas pro mercado que está llevando a cabo para incorporar este tipo de activos en los portafolios de nuestros clientes. Recomendamos fondos mutuos de renta variable diversificados mediante la plataforma de Sura AGF, dos fondos recomendados: Fondo Sura Selección Acciones Chile, que mantiene un retorno del 33.75% durante los últimos 12 meses, y Fondo Toesca Chile Equities, que mantiene un retorno del 37.16% durante los últimos 12 meses. El dólar peso tenía una semana alcista para sus cotizaciones, tuvimos apertura el día lunes en 878 y luego de eso un impulso alcista que llevaba al dólar a cotizar en 898,50 a mediodía de hoy jueves. Lo anterior se explica por la incertidumbre
incertidumbre que aún se mantiene en los mercados, producto de principalmente la guerra entre Estados Unidos e Irán. Recordemos que el dólar es un instrumento de refugio ante la incertidumbre y el miedo en los mercados y por ende ha tenido durante esta semana una presión alcista. El alza del dólar durante la semana se sustenta también con la caída desde máximos recientes del precio del cobre, que si bien durante la semana alcanzó a cotizar en $6.15 aproximadamente, el mínimo de hoy fue en $6 por libra de cobre, cayendo aproximadamente un 2%. También el dólar index, dólar en el mundo, ha mostrado un alza durante esta semana del 0.84%. En el corto plazo, los movimientos de dólar peso están ligados, por supuesto, a lo que ocurra con la guerra. A medida que el conflicto muestre un enfriamiento o desescalamiento, veremos una presión bajista en el dólar que incluso ya llevó al dólar a cotizar a 874 cuando no había anuncios de cese del fuego y negociaciones entre Estados Unidos e Irán. También el ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, el mercado lo sigue esperando y para diciembre del 2027 continúa siendo el escenario de mayor probabilidad entre 1 a 2 recortes de tasa de política monetaria, lo que debilitaría el dólar en el mundo y haría lo propio, por supuesto, también en Chile. El hecho de que la economía local avance, mejore expectativas y crecimiento también será un factor que causará una mayor fortaleza del peso chileno frente al dólar, haciendo que las cotizaciones del dólar en Chile tiendan a retroceder. Los próximos objetivos están primero en confirmar cotizaciones por debajo de 890 pesos, luego 875 y por último 850 pesos, cerca de los mínimos anuales. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, tenemos algunas cifras que revisar que fueron publicadas durante esta semana, las ventas minoristas del mes de marzo, cifra que era mirada muy de cerca por el mercado, dado que ya contiene en parte los efectos de la guerra. La lectura de este indicador fue positiva, con las ventas minoristas creciendo un 1.7% por sobre el 1.4% que esperaba el mercado. Hoy jueves también se publicaron los PMI, índice de gerentes de compra del sector de servicios y de manufactura de Estados Unidos, encuestas que buscan reflejar qué es lo que se espera respecto a una potencial expansión de estos sectores. Ambas mediciones por sobre las estimaciones del mercado, 51.3 puntos el PMI de servicios, que es el más relevante, por sobre los 50.5 puntos que esperaba el mercado. Como decíamos, ambos por sobre las estimaciones del mercado y en zona de expansión. Respecto al calendario de entrega de resultados de la empresa de S&P 500 de su ejercicio del primer trimestre de 2026, a pesar de las dificultades derivadas de la guerra con Irán, las empresas estadounidenses han tenido un comienzo sólido en la temporada de resultados, con casi el 80% de las empresas que ya han presentado sus resultados, superando las expectativas de los analistas, principalmente en beneficios por acción e ingresos por venta. Y respecto a la guerra en Oriente Medio, esta semana, el día martes específicamente, terminó la tregua que habían acordado Estados Unidos e Irán. El mismo martes, Donald Trump anunció que prorrogaría el alto al fuego con Irán, citando una grave fractura en el gobierno de ese país y que mantendría este alto al fuego hasta recibir una propuesta formal por parte del gobierno iraní. En resumen, por ahora, Teherán y Washington mostraron poca disposición a nuevas negociaciones. Irán, por su parte, afirma que Estados Unidos debe levantar el bloqueo impuesto al país antes de celebrarse negociaciones, bloqueo a sus puertos y a su actividad comercial, mientras que Washington exige la reapertura total del estrecho de Hormuz. Por ahora, Irán continúa bloqueando el estrecho y Estados Unidos mantiene el bloqueo naval. Existen mediaciones por parte de Pakistán, Turquía y Egipto para apresurar las conversaciones de paz entre las partes, que eventualmente podrían comenzar mañana viernes. La reacción del mercado comienza a no ser tan dependiente de lo que está ocurriendo con el conflicto armado, con las acciones cotizando ya en niveles superiores a los niveles mostrados previos a la guerra. De hecho, ayer S&P 500 subió un 1% y Nasdaq un 1.6%, logrando ambos máximos históricos. En Upside Capital mantenemos nuestra visión del conflicto respecto a que las conversaciones entre las partes avanzarán, que es cada vez más difícil que eventualmente vuelvan los enfrentamientos y que la guerra en sí no es un factor que afecte las estrategias de inversión ni la cotización de los activos en el mediano largo plazo. Estados Unidos entonces continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión, principalmente por el ciclo esperado de recorte de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal y porque básicamente los datos económicos son más sólidos de lo esperado. La temporada de entrega de resultados sigue mostrando beneficios por sobre las estimaciones del mercado, entre otros factores macroeconómicos positivos. Recomendamos entonces incorporar renta variable extranjera a los portafolios de nuestros clientes mediante Sura AGF, fondo recomendado Sura Multiactivo Agresivo, que marca un avance durante los últimos 12 meses del 25.94%, y Sura Multiactivo Moderado, que marca un avance en un perfil más balanceado entre renta fija y renta variable del 18.54% durante los últimos 12 meses. Bien, eso es todo por hoy. Que tengan un excelente término de semana. Nos encontramos el día lunes para la apertura semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.